Descubrí la infidelidad de mi esposa de la peor forma posible el día en que fue ingresada al hospital. Pero ahora, años después, no puedo aceptar mi compromiso con mi prometida nueva. Suena mucho a que a alguien le van a dar en su madre, ¿no creen? Si alguna vez existiera un premio a la forma más horrible de descubrir la infidelidad de tu pareja, probablemente yo lo ganaría. Y estaría en un salón de la fama por esto. Como tantas otras personas en este sub, de repente me encontré formando parte de un club del que nadie quiere ser miembro. Algo que siempre recuerdo es la voz de mi excuñada cuando me repetía una y otra vez: lo siento mucho, mientras yo conducía de regreso a casa de un viaje de negocios de una semana. Estaba confundido y no tenía absolutamente idea de a qué se refería, pero solo después de que logré calmarlo un poco me informó que mi esposa estaba en el hospital. Me dijo que debía volver a casa lo más pronto posible. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad mientras intentaba obtener más información y al mismo tiempo trataba de no estrellarme mientras aceleraba para llegar más rápido. Lo único que me dijo fue que se trataba de una agresión. Luego colgó la llamada y no volvió a contestarme otra vez. Un poco de contexto. Mi ex esposa y yo nos conocimos cuando ambos teníamos poco más de 20 años. Fue a través de un amigo en común durante una barbacoa. Al principio parecía demasiado buena para ser verdad. No solo era increíblemente hermosa, sino que también era tímida e introvertida. Pasó tiempo antes de que empezáramos a salir oficialmente, pero cuando finalmente ocurrió, yo estaba en las nubes. Sin embargo, la primera vez que intentamos tener intimidad, de repente empezó a llorar. Debí haber tomado esto como una mala señal. Yo me asusté y pensé que había hecho algo mal, pero al día siguiente se disculpó y me explicó que había un desencadenante. Resulta que 2 años antes de conocerme, había estado en una relación bastante larga con un hombre que era abusivo emocional, física y mentalmente. Él la humillaba durante sus momentos íntimos y luego se disculpaba después. Aquella noche tuvo un recuerdo traumático, pero me aseguró que no tenía nada que ver conmigo. Déjame adivinar con quién te engañó. Así que decidimos ir despacio, ya que ella todavía estaba en terapia. Fue difícil, pero yo la amaba. Creía que una vez superábamos aquello, nuestra relación sería simplemente hermosa, y durante un tiempo realmente parecía así. 1 año después nos comprometimos. Nuestra primera experiencia íntima completa también ocurrió durante esa etapa. Yo tuve la suerte de poder comprar una casa para los dos gracias a una herencia que me dejó mi tío. Las cosas iban muy bien. Incluso sugerí tener un árbol de durazno en nuestra casa. No entiendo por qué nos da este dato, pero según el sujeto esto será importante más adelante. Esto sería el símbolo de nuestro nuevo comienzo, y a ella le encantó. Nos casamos poco tiempo después y sinceramente fue absolutamente maravilloso. Por supuesto teníamos nuestros altibajos normales como cualquier pareja casada. Pero yo me consideraba afortunado porque ella insistía en que nunca fuéramos a dormir enfadados. Además siempre me señalaba con suavidad cuando yo hacía algo que la molestara. Algún tiempo después, la vida simplemente siguió su curso y me ascendieron en mi trabajo. Eso significaba más salario, pero también que tendría más viajes y muchas cosas más laborales que hacer. Empecé a notar que ella parecía estar más desanimada y ya no era tan cariñosa como antes. Creo que todos sabemos qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pero sugiero fingir demencia hasta que lleguemos ahí. También empezó a mantener su teléfono muy cerca de ella, e incluso dejó de mencionar con delicadeza las cosas que le molestaban. Intenté hablar con ella al respecto, pero me aseguró que todo estaba bien y que solo era una fase por la que estaba pasando. Como no tenía ninguna razón para desconfiar de ella, decidí dejarlo pasar. A veces iba a casa de su hermana y pasaba la noche allí. Y que no me digan en la esquina. Me decía que solo necesitaba un poco de tiempo entre chicas con su hermana. El día que recibí aquella fatídica llamada fue precisamente uno de los días en los que suponía que estaba acompañando a su hermana. Recuerdo haber entrado corriendo al hospital casi sin poder respirar. Me preguntaba desesperadamente por mi esposa. Fue entonces cuando el policía más comprensivo y paciente del mundo me pidió que me sentara para explicarme qué es lo que había ocurrido. Me dijo que era amigo de mi cuñada y que había respondido una llamada por disturbios domésticos. Cuando llegó al lugar, encontró a una pareja peleando. El supuestamente novio estaba encima de la mujer golpeándola mientras ella gritaba e intentaba arañarlo. Aquello no tenía ningún sentido para mí. Primero porque no tenía nada que ver con mi esposa. Nosotros estábamos casados. Y segundo porque literalmente cualquiera que conociera a mi esposa sabía que ella jamás haría algo así. El policía me miró con una expresión que lo decía todo. Colocó una mano sobre mi hombro y me pidió que mantuviera la calma. Entonces me dijo que aquella novia en realidad era mi esposa. ¿Quién lo podría haber pensado? Si no hubiera sido por la gravedad de la situación, probablemente me habría reído en su cara. Pero algo en la forma en la que me lo dijo me hizo creerle. Poco después, una enfermera me llevó para ver a mi esposa. Lo que encontré allí es algo que incluso hasta hoy apenas puedo describir con palabras. Me quedé de pie durante lo que pareció una eternidad. Luego entró un médico y me explicó sus heridas.
la mandíbula ligeramente fracturada, su ojo izquierdo estaba completamente hinchado y cerrado. Además, tenía enormes moretones cubriendo la mitad de su cara. Y no conforme con eso, 3 costillas rotas. Entonces, el médico soltó otra bomba. Estaba embarazada. Muy dramático, lo sé, pero... Yo aún no podía entender cómo es que todo esto sucedió. Fue entonces cuando vi a su hermana. Al principio intentó evitarme, pero con la insistencia de su amigo policía finalmente me contó lo que sabía. Resultó que el ex de mi esposa se había puesto en contacto con ella 5 meses antes. Estaba haciendo una especie de programa de redención donde se disculpaba con las personas a las que había hecho daño para limpiar su karma. Sí, a mí también me pareció una absoluta tontería. Empezaron a hablar más a menudo, y él la convenció de reunirse para tomar un café y demostrarle que había cambiado. Obviamente los viejos sentimientos volvieron a surgir, y sumado a la idea de que ahora parecía una persona distinta, aquello pronto se convirtió en una aventura emocional. Mi esposa acudió con su hermana en busca de consejo, y ella le dijo que tomara las cosas con calma, y que si lo necesitaba, simplemente se lo sacara del sistema. Aquello terminó llevando a una aventura física 3 meses después. Su propia hermana le dijo que al menos debería hacer las paces con su ex de la forma en que fuera necesaria, e incluso se ofreció a cubrirla de vez en cuando. Man, las 2 hermanas unas. Bueno, ¿en qué estábamos? En ese momento mi cuñada estaba llorando desconsolada mientras se culpaba de todo y me contaba todo lo que pasaba. Decía que no sabía nada del abuso, ya que mi esposa nunca se lo había contado a nadie más que a mí y a su terapeuta en aquel entonces. Yo estaba totalmente perplejo, simplemente no podía sentir nada. Y me quedé completamente atónico ante las acciones de mi esposa. Cuando finalmente despertó en el hospital, yo estaba allí, y cuando me vio, se echó a llorar. Pasé los meses siguientes funcionando como un zombie. Fuimos a terapia individual y terapia de pareja, en gran parte por la fuerte insistencia de su familia. Durante las sesiones de pareja fue sorprendentemente sincera sobre cómo había sucedido todo y sobre cuánto se odiaba a sí misma por haberme causado tanto dolor. Mencionó en una ocasión que, mientras regresaba a casa desde la casa de su ex, fantaseó con conducir directamente hacia el río porque olía a él y no quería que su olor me corrompiera. Es lo más estúpido que he escuchado por ahora, pero por extraño que suene, así fue como me lo explicó. Dijo que había intentado terminar la relación varias veces, pero que había sido demasiado débil para hacerlo. Solo cuando descubrió que estaba embarazada, fue cuando realmente reaccionó y comprendió que cualquier contacto adicional con ese hombre era tóxico, no solo para ella, sino para también el bebé que llevaba dentro. Por eso decidió verlo en persona para terminar definitivamente su aventura. Fue entonces cuando él estalló violentamente contra ella. Después de aquello, mi esposa se convirtió en una sombra de sí misma y desarrolló fobia a cualquier hombre que no fuera yo. Hubo un momento en que ni siquiera podía ir al baño por la noche si yo no sostenía su mano. Triste, lo sé. Después de que nació el bebé, un niño por cierto, hicimos una prueba de paternidad y resultó ser mío. Man, tienes que ser el hombre más miserable y con mala suerte del mundo. Bueno, ya que está jodido el tipo. Pero cuanto más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de que no odiaba a mi esposa. La detestaba. Ya no podía ver a la mujer con la que me había casado en primer lugar. Cada vez que la miraba, veía los restos de otro hombre. Decidí marcharme porque tenía miedo de hacer algo que me arrepintiera y convirtiera exactamente en lo mismo que su ex abusivo. Fuertes declaraciones. Ella me suplicó que no me fuera e incluso hizo la absurda oferta de darme un permiso para acostarme con otra persona o incluso de abofetearla si quería. Quiero creer que de verdad siguió yendo a terapia. En ese momento supe que tenía que salir de ahí. Durante el divorcio fue sorprendentemente generosa. Se mudó de nuevo con sus padres y firmó un plan de copaternidad muy bien elaborado que fue aprobado por los tribunales. 3 años después, conocí por casualidad a mi actual prometida. Estaba en una librería hablando con un amigo sobre mitología egipcia, cuando una mujer hermosa se acercó para corregirme la pronunciación de los nombres de algunos de los dioses y ciudades egipcias. No hace falta decir que me impresionó muchísimo, no solo por su conocimiento, sino también por el hecho de que ella misma es egipcia. Intercambiamos números y con el tiempo empezamos a salir. Cuando finalmente le propuse matrimonio, lo hice frente al árbol de durazno que había plantado hace años. Me arrodillé frente a ella, pero antes de que pudiera responderme, salió corriendo hacia la casa. Luego regresó con un anillo en la mano. Resulta que ella misma estaba planeando proponerme matrimonio porque estaba locamente enamorada de mí y no quería que ninguna otra mujer me tuviera. Mi hijo, con su dulce inocencia infantil, le contó a su madre lo que había pasado, porque él estaba presente cuando todo ocurrió. Mi ex esposa apareció esa misma noche bajo la lluvia. Gritaba cosas como: ¿cómo pudiste proponerle matrimonio a esta mujer, maldito? Y enfrente de nuestro árbol. ¡Esto era de nosotros!
En este punto estaba completamente agotado. No puedo simplemente cortar todo contacto con ella porque es la madre de mi hijo, pero básicamente está acosándome a mí y a mi prometida. ¿Cómo puedo convencerla de que siga adelante, de que su miedo a los hombres no la obliga a seguir en un orden de restricción? En fin, me desvié mucho del tema. La pregunta que quería hacer, porque esto es algo que todavía me molesta hasta el día de hoy, y es el hecho de que incluso ella hiciera un espacio en su vida para su ex, un hombre que disfrutaba destruirla, solo para que todo terminara en una situación mucho peor. En una ocasión mi ex me dijo: es normal que una persona abusada quiera la atención de su abusador, incluso si puede odiarlo. Es algo que me dijo ella, ¿saben? Yo creo que está muy mal de la cabeza. Actualización. El cumpleaños de mi hijo estaba por llegar y nos dijo que quería tener una noche de campamento para celebrarlo. Debo explicar que al niño le encanta absolutamente todo lo relacionado con la naturaleza, desde acampar hasta hacer senderismo e incluso jugar en los ríos. Son sus actividades favoritas. Obviamente, debido a la situación actual, no podemos ir a nuestros lugares habituales, así que ofrecí mi patio trasero para hacerlo. Otra de las peticiones que hizo fue que su madre, mi ex esposa, también se quede a dormir. Si acepta el tipo, es definitivamente la persona más idiota que he leído hasta ahora. Al parecer quería recrear una de las escenas de sus programas de aventuras infantiles favoritos. En la escena del programa, ambos padres se sientan al lado del niño y los tres hacen malvaviscos juntos en la fogata del campamento. Yo no tenía absolutamente ninguna intención de negarle a mi hijo su deseo de cumpleaños, pero al mismo tiempo no podía permitir que mi ex esposa durmiera en la misma tienda que mi hijo y yo. Eso definitivamente es muy irrespetuoso para mi prometida. Aunque ella dijo que lo entendía, era evidente que no estaba realmente de acuerdo con la idea. Mi ex apareció para aprovecharse de esta situación y empezó a decir constantemente lo mucho que pensaba en la noche con sus dos hombres. Incluso llegó al extremo de comprar una enorme cantidad de equipo de campamento que haría quedar mal a los Grills. ¡Ah, Grills! Es de Bear Grylls. Mala mía, lo leí mal. Claramente estaba intentando restregárselo en la cara a mi prometida y tampoco lo hacía con mucha elegancia. Tuve que decirle varias veces que se detuviera, pero solo cedió cuando la amenacé con invitar a su hermana. Dato importante, mi ex ha desarrollado un odio intenso hacia su hermana. Reconoce su propio papel en la destrucción de nuestro matrimonio, pero culpa a su hermana por haberla animado a tener la aventura y no haberla detenido. Dígame que no soy el único que se quedó con esa cara, hermano. La situación se ha vuelto tan grave que se niega a permitir que su hermana pase una cantidad significativa de tiempo con nuestro hijo. En un momento dado, esto provocó que mi excuñada cayera en una depresión severa. Durante años intentó reconciliarse con su hermana, pero todo parece empeorar con el paso del tiempo. Ahora, una usuaria en específica de Reddit me ofreció una solución simple y significativa. Me sugirió que comprara una tienda de campañas con varias habitaciones para que mi prometida también pudiera estar en ese momento. Obviamente no perdí el tiempo y de inmediato compré una. Por supuesto, mi ex no estaba nada contenta con la idea, pero al menos estaba satisfecha de que estaríamos bajo el mismo techo. Por otro lado, mi hijo obviamente estaba muy feliz. Corrió por todo el patio fingiendo ser un gran explorador que acababa de descubrir una nueva tierra. Cuando llegó la noche, encendí la fogata y mi ex sacó los malvaviscos. Mi hijo se sentó emocionado entre nosotros y empezó a asar su malvavisco junto a nosotros. Lo que no esperaba es que después de las fotos, le entregó un malvavisco a mi prometida y se sentó junto a ella para preparar su segundo malvavisco. Sinceramente es un misterio cómo algo tan puro y perfecto pudo salir de alguien tan putrefacta como mi ex. Más tarde mi ex me pidió hablar conmigo un momento y acepté. Entramos en la cocina y ella se disculpó por su comportamiento el día en que le propuse matrimonio a mi prometida. Aunque no se disculpó por lo que hizo, obviamente. Me dijo que en su mente todavía me veía como su esposo y que la idea de que yo me entregara en corazón y alma a otra mujer la aterraba. Aseguró que nunca quiso causarme dolor y que daría cualquier cosa por poder volver el tiempo atrás y deshacer sus errores. También mencionó lo feliz que se sintió cuando la prueba de paternidad demostró que yo era el padre de nuestro hijo porque pensó que aquello sería un nuevo comienzo para nosotros y que nuestro hijo era la prueba de nuestro amor. Le agradecí el valor de compartir todo esto conmigo, pero le dije que estaba feliz con el lugar en el que estaba ahora mismo en mi vida. También le expresé que esperaba que ella se encontrara con alguien que la pudiera hacer feliz también. Ella se puso muy seria y me miró a los ojos mientras me decía: ¿sabes? El día en que nos divorciamos prometí que voy a esperar por ti. Salí de la cocina completamente agotado porque nada de lo que le decía realmente le llegaba a la cabeza. Finalmente decidimos dar por terminada la noche. Mi prometida y yo dormimos en la misma habitación de la tienda, mientras que mi ex durmió con mi hijo en otra. En general fue un buen cumpleaños para mi hijo, pero no fue una buena noche para mí. Así están las cosas por ahora. Y prometo actualizar si ocurre algo importante. Aparentemente no ha ocurrido nada importante porque nunca actualizó. Una pena.
Un saludo para los miembros del canal que siguen apoyándome y creciendo este proyecto. Los amo un montón y gracias por su apoyo también a las personas que pertenecen a los Spider-Fan. Por cierto, mi predicción fue real porque sí le dieron en su madre. Nos vemos ahora sí. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.